Entonces, como ya habíamos mencionado en la parte teórica inicial, cuando un cuerpo está en movimiento, digamos y se está moviendo, digamos, hacia este lado, entonces sucede que, en principio, de manera, digamos, natural, digamos, si vale el término, entonces aquí actúan, por ejemplo, el peso está, ¿no?, de este cuerpo, y como hay movimiento, hay una fuerza de rozamiento, ¿no?, de fricción, y una fuerza de fricción, y este sería el peso, ¿no? Entre ambos, dijimos en esa parte teórica, que forman una fuerza natural que les rechaza a este movimiento de este cuerpo. Y este vector, que sería la fuerza de reacción propia, simplemente sería la descomposición entre la fuerza de rozamiento y el peso que está ejerciendo este cuerpo sobre esta superficie. Pues esta es la fuerza de reacción, ¿ya? Ya, vamos en esta parte, repasar un concepto que lo hemos pasado rápidamente en el capítulo donde hablábamos de fuerzas y que tienen una importancia, que tienen obviamente su importancia, ¿no es cierto? Pero a ver, fíjense, dice así, dice, cuando un cuerpo se encuentra sobre una superficie, aparecen fuerzas, ya sea por rozamiento o por fuerza desde acción, que sería la tercera ley de Newton, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este es un cuerpo que está posado aquí en una superficie. Pero este cuerpo, por la tercera ley de Newton, de manera natural, si se quiere, tiene una reacción a partir de la superficie, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá ya estaba dibujando. Este cuerpo, de manera natural, tiene un peso, pero ese peso va a ser rechazado por una fuerza, ¿no? Por una fuerza. A esta fuerza la llamamos fuerza normal. ¿A causa de quién, a causa de quién ha aparecido esa fuerza? A causa del peso de la masa, ¿no? Entonces, que si este tiene un peso, esta masa, entonces, ¿qué le obliga a este cuerpo al chocar con otra superficie? Entonces, por la tercera ley de Newton, como mencionaba, entonces tiene una reacción normal. Entonces, ese tipo de fuerza aparece cuando hay choque de objetos, ¿no? En este caso, de una partícula, de un cuerpo, perdón, con la superficie. Pero naturalmente, ustedes se darán cuenta, fíjense que si se efectúa una fuerza que se le aplica a este cuerpo, obviamente este cuerpo, dependiendo de la dirección que tenga va a moverse, ¿no es cierto? A no ser que sea el mismo peso. Obviamente que no va a ser, entonces lo vamos a dibujar así, fíjense. Entonces, naturalmente, este cuerpo, al actuar más o menos parecido al peso, entonces va a tener una normal, ¿no? Por su propio peso. Pero, y como ya habíamos estudiado, también sucede que si este cuerpo va a intentar moverse a este lado, va a haber una fuerza de reacción que no le va a dejar, ¿no? Entonces, esta fuerza de reacción no le permite moverse. Y entonces, en esa oportunidad hemos hablado que, en todo caso, hay una fuerza de reacción que se opone a ese movimiento. A esta le hemos llamado fuerza de reacción, ¿no? Entonces, generalmente a este se le llama reacción solamente, o también algunos pueden decirles reacción normal, pero haciendo hincapié en esta otra fuerza que les rechaza, entonces a esta le llamaríamos reacción normal, ¿no? Pero la reacción propia del cuerpo, cuando interviene la normal por el peso y el rozamiento, perdón, y la fuerza de rozamiento por la rugosidad del terreno, entonces va a actuar así, de esta manera, esta fuerza, que va a ser justamente que va a ser su descomposición, en este caso de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de reacción, ¿no?, que estamos observando, ¿ya? Entonces, aquí fíjense, tenemos dos experimentos, si vale la situación, ¿no? Este primero, fíjense, que dice lo siguiente. Esta es una barra de madera
Entonces, por la cual queremos mantener en equilibrio esto. Bueno, acá, por ejemplo, me estaba haciendo eso. Dice así, fíjense. Es como si tuviéramos más o menos esta figura, fíjense. Entonces, nosotros quisiéramos que este cuerpo es de una base homogénea. Al apoyarse acá, fíjense, al apoyarse ahí, digamos, haciendo una exageración, entonces se mantenga estático. Este se mantenga estático. Es decir, ¿por quién se va a mantener estático? Ahí arriba hay una cuerda, obviamente, una cuerda, ¿no? Una cuerda. Y esta cuerda tiene una tensión, obviamente, ¿no? Esta masa homogénea, digamos, pensando en una base homogénea, tiene un peso propio que le jala hacia abajo, ¿no? Por su peso cae. Pero nosotros quisiéramos que en esta situación, este se mantenga quieto, es decir, se mantenga estático. Entonces, ¿quién no le va a permitir, digamos, quién no le va a permitir avanzar, digamos, a esta parte, a este punto de encuentro con esta pared, digamos? ¿Quién no le va a permitir? Es justamente su rugosidad. Entonces, para que este experimento y esta masa, esta base permanezca en equilibrio, tiene que ocurrir una situación del cual le permita estar en equilibrio. Y eso, ahorita lo vamos a ver, es si nosotros trazamos el peso de esta base homogénea, entonces si ampliamos su línea de acción, entonces va a chocar aquí en un punto. Ese punto que va a chocar con el peso que le va a trazar, tiene que coincidir con la línea de acción exactamente de la fuerza de acción que ocurre en este punto, donde se mantiene fijo, digamos, en equilibrio este experimento. Entonces, esa línea de acción tiene que coincidir con ese punto entre la tensión y el peso. En ese caso, recién va a haber equilibrio. Obviamente, eso es teórico, porque en la práctica, fíjense que si uno lo pone ahí, entonces obviamente hay que ser con un mejor material, esto va a tender a caerse, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que haya equilibrio, ¿ya? Y eso vamos a explicar, digamos, para este caso. Entonces, otra situación que podemos trabajarla es colocando una base acá. Este es, digamos, lo que se presenta una pared y este es el piso. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya equilibrio aquí. Digamos, vamos a considerar esta pared lisa. Entonces, en este apoyo, este tiende a resbalarse. En este punto, se tiende a resbalarse. Pero vamos a considerar el piso que es rugoso. Eso es decir, este tiene una fuerza de oposición que se llama fuerza de rozamiento, ¿no? Pero en este punto, porque el peso de la base homogénea, vamos a medir, como ya hemos visto, en el punto medio, geométrico, hemos dicho, ¿no? Entonces, para que este fenómeno permanezca en equilibrio, vamos a trazar su fuerza normal, su peso, y el punto que trasciende entre la normal y el peso tiene que estar justamente en la línea de acción de la fuerza de acción en este punto, ¿ya? Entonces, a ver, veamos. Nosotros necesitamos que este esté en equilibrio, ¿ya? Y para que esté en equilibrio tiene que suceder lo siguiente. Teóricamente, en la práctica obviamente habrá que hacer con un buen material, tiene que ocurrir lo siguiente, fíjense, esta es una base homogénea, ya que está colgada a través de un cable en una pared. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, trazamos su peso, más o menos, hemos dicho, en el centro de masa. Entonces, este es su peso, ¿no es cierto? Este es el peso de esa base homogénea. Entonces, al mismo tiempo también hemos hablado, bueno, en ese caso que les comentaba, de que si esto es una cuerda y se hace un corte, entonces la tensión que aquí se ha formado, ¿no? Es la tensión del cable, va a determinar justamente esa fuerza, ¿no? De tensión en ese cable. Pero nosotros, ¿dónde estará la fuerza de reacción cuando un cuerpo se apoya en una superficie? En este caso, en una superficie rugosa. Entonces, fíjense
que en este experimento, esto está amasado aquí, por si acaso. Esto no se puede quitar. Y esto también está atado aquí en un punto fijo. Están atados esos valores, los extremos. Entonces nosotros que esto queremos que esté en equilibrio, entonces esta base no tiene que caer. ¿Cuándo no comiendo panes? Entonces, ¿Cuándo no? tenemos que generar. A ver, un momento, jóvenes. Estudiante Edwin y Maidana Huanca, por favor, el micrófono, joven, tiene que cuidar su micrófono. Y a ver, continuamos. Gráficamente y teóricamente, ese es el resultado. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que extender las líneas de acción de esas fuerzas. Esto es claro, obviamente, en la parte teórica, ¿no? Ahí está lo extendido. Y este punto, bueno, la línea de acción de la tensión de la otra fuerza sería ¿no? Esa sería la línea de acción. Pero el punto de encuentro en sus líneas de acción es este punto, exactamente, ¿no? Para que nosotros podamos dibujar la fuerza de reacción. Ahora, ¿dónde? Porque este punto es el punto de apoyo, ¿no? Como acá, ¿no? Ese se está apoyando ahí. Entonces, ¿cómo se dibujaría la fuerza de reacción? Lo que nosotros hacemos es hacer coincidir este punto de intersección con el punto de apoyo. Entonces, hacemos coincidir, fíjense. Entonces, para nosotros, esta es la fuerza de reacción. Esa es la fuerza de reacción. Para que en este fenómeno físico entonces exista equilibrio, la fuerza de reacción tiene que estar en esa dirección. ¿No es cierto? Esta es la fuerza de reacción. Pero no hay otras fuerzas más de reacción, ¿no? Obviamente cuando este va a actuar como un eje donde pueda girar una barra, vamos a aplicar momentos, ¿no? Momentos de fuerza. O tal vez pueda entrar el teorema de Lamy, dependiendo de la construcción del problema, porque aquí, por ejemplo, hay tres fuerzas, ¿no? El peso, que es una fuerza, la tensión y la reacción, obviamente, ¿no? Entonces, ese es un experimento que se da, ¿ya? Ahora, fíjense, veamos este caso. Normalmente, digamos, para su consideración como experimento, a este se le considera liso, ¿ya? Como que quisiéramos que esta escalera, digamos, en este caso, resbale, ¿no? Pero ¿dónde va a existir? Fíjense, aquí había en efecto un peso, un punto de apoyo de esa masa homogénea. Y aquí también hay un punto de apoyo, ¿no? Hay dos puntos de apoyo. Cuando aquí dice liso, dice que no va a actuar alguna fuerza de deslizamiento. Es decir, al no actuar una fuerza de deslizamiento, la única que va a actuar es la fuerza normal. Es como si ustedes apoyaran aquí un objeto, entonces la normal va a ser la que les rechaza al apoyarse esta escalera, ¿no? Entonces, esta es mi fuerza normal, porque ese cuerpo se ha apoyado. Por eso dice superficie lisa, como que la escalera va a desvelar. Pero aquí vamos a considerar esta superficie rugosa, ¿ya? Áspera, digamos. Entonces tenemos esa superficie que es áspera. Entonces este no va a resbalar de manera como estamos pensando en el caso liso, ¿no? Entonces, ¿dónde se encontrará nuestra fuerza de reacción? Entonces, como aquí no hay reacción porque es liso, entonces el único punto de apoyo que le queda es este, ¿no? ¿Cómo vamos a detectar nosotros o cómo vamos a dibujar geométricamente, en este caso, esa fuerza de reacción, ¿no? Entonces, recurrimos a nuestra teoría y vamos a dibujar el peso de la base homogénea, en este caso esa escalera, ¿no? Entonces, ubicamos su punto medio, que más o menos será acá. Entonces, este es el peso de esa escalera, ¿no? Este es el peso, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos que dibujar una otra fuerza que está actuando en esta base homogénea. Hemos dicho, aquí hay una fuerza de sección y allí hay una fuerza de apoyo que de manera natural, que es la fuerza normal, que se acciona la pared al apoyo de esta escalera.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, tenemos que extender las líneas de acción de estas fuerzas. ¿Ya? Entonces vamos a extender, fíjense. Agarro entonces esta fuerza y la extiendo. Ya, esa es su línea de acción. Agarro esta otra fuerza y la extiendo, su línea de acción, siempre, ¿ya? Ahí está, su línea de acción. El encuentro de esas dos fuerzas me ha determinado un punto. Ahora, así como en el teorema de Lamy, fíjense, ¿cuál va a ser la tercera fuerza que se va a ubicar con esta fuerza y con esta fuerza? Entonces, esa es la fuerza de reacción. ¿Cómo se la dibuja? Fíjense, este es el punto de apoyo y se le hace coincidir con ese punto encontrado de intersección. Y entonces, esta es la línea de acción, ¿no es cierto? Digamos, hemos dibujado esa línea y en todo caso, lo que tendríamos que aquí está la fuerza de reacción. Entonces, esta sería mi reacción. Obviamente que esta reacción, esta fuerza de reacción, está actuando bajo dos cosas, ¿no? Uno primero es la normal al apoyarse este cuerpo y la otra es la fuerza de rozamiento. ¿Cómo la podemos dibujar? Simplemente por una descomposición normal, ¿no? De la que ya conocemos nosotros. Pero hagamos con otro colorcito, fíjense. Entonces agarro este vector y su descomposición será así, ¿no? En el eje de las Y y en el eje de las X, ¿no? Entonces a este le podemos llamar Rx y a este le llamamos Ry, ¿no? Incluso podemos hallar esas componentes en esa fuerza de reacción que interviene en este caso, ¿no? Entonces, esta es la normal, actúa de manera normal porque es lisa, ¿no? Salvo que el fenómeno cambie de alguna manera en que podamos hacerle un tratamiento en el sentido que nos plantee, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en estos dos fenómenos. No son los únicos casos, seguramente habrá que ver algunas otras situaciones por las que ocurren, ¿no? Fíjense, veamos este ejemplo. Dice así. Dice, determina la fuerza normal de la pared, dice, ¿no? Determina la fuerza normal de la pared sobre la base homogénea de 85 newtons que tiene una longitud, dice, de 6 metros, ¿no? Entonces, acá, entonces tenemos esta base, o puede ser una escalera, que tiene una fuerza, perdón, un peso de 85 newtons, ¿no? Ya sabemos ese peso. Entonces me dice, determine la fuerza normal de la pared lisa. Entonces nosotros dibujamos primero las fuerzas que intervienen, ¿no? Entonces, y en base a eso vamos a hacer la construcción de nuestro problema, ¿no? Entonces, observen, detectamos primero el peso, que sería, el punto medio, y entonces el peso será, pero ojalá que no salga algo bastante entendible, digamos, en cuanto a su dibujo. A ver, entonces este es el peso, ¿no? En el centro de masa se ubica. Entonces ese es el peso de la base homogénea, ¿no? Que es en este caso 85 newtons, ¿no? Y luego vamos a dibujar ahora la normal. La normal, en este caso, es esta, ¿no? Como hemos dicho, es que es sobre una pared lisa. Esta es una pared lisa. ¿No? Es una pared lisa. Entonces solamente produce una fuerza de reacción al objeto que está apoyado. Entonces esta es nuestra normal, ¿no? Dice, la fuerza normal de la pared lisa, dice, esta es nuestra interrogante, ¿ya? Ahora nosotros queremos dibujar la fuerza de reacción. ¿En dónde? Fíjense, en el piso, porque aquí dice lisa en la pared y no habla nada del piso, ¿no es cierto? Entonces se supone que aquí hay una rugosidad. Al bajar la escalera o esta base, digamos, al querer deslizarse, entonces trata de deslizarse hacia este lado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dibujar la fuerza de reacción? La fuerza de reacción, bueno, acá en este ejemplo incluso vamos a hallar la fuerza de reacción ya, porque el problema está
corto, pero fíjense, extendemos las líneas de acción, entonces tenemos lo siguiente, fíjense. Ahí está la línea de acción de esa fuerza normal y la línea de acción del peso es esta, ¿no? Ahí está, ¿ya? Esa es su línea de acción. El punto en donde se encuentran las líneas de acción es ese. ¿Cómo vamos a detectar la fuerza de reacción en este punto siempre, no? En este punto. Entonces, hacemos coincidir esa línea de acción y vamos a dibujar la reacción, la fuerza de reacción en este punto. Y justamente va a ser esta. La vamos a dibujar bien, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es mi fuerza de reacción. ¿Ya? A ver, un poquito más grande, fíjense. Esa es mi fuerza de reacción. ¿Ya? Vamos a hallar incluso las componentes de esa fuerza de reacción. Entonces, ¿qué más tenemos? Fíjense. Nosotros ahora intentamos detectar cómo podríamos solucionar ese problema. No son problemas tan sencillos. Muchas veces en este tipo de problemas, cuando existe la reacción, entonces hay que hacer algunas situaciones, hay que visualizar algunas situaciones para que nosotros podamos hallar lo que se nos está pidiendo, ¿no? Se nos está pidiendo la normal. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí, fíjense, podemos nosotros observar la siguiente situación. Si este es 30, entonces este ángulo también vale 30 grados, ¿no es cierto? Por alternos internos, se puede decir, ¿no? Ahora, otra cosa que también la base tiene una longitud de 6 metros. Entonces, eso querría decir que hasta este punto, entonces este vale 3 metros y este vale 3 metros, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente la longitud total de la base en este caso es 6 metros. Naturalmente nosotros, fíjense, podemos hallar aquí una altura desde acá, ¿no? Desde acá hasta el piso, ¿no? Desde donde se está apoyando. Podríamos hallar, pero alguien diría, ¿pero para qué podemos hallar eso? ¿No? Pero fíjense, aquí pueden ocurrir varias situaciones, ¿no? Aquí nosotros, bueno, antes, fíjense, vamos a dibujar lo siguiente, fíjense, vamos a hacer una concordancia en el siguiente sentido. Vamos a dibujar este peso, vamos a hacer un traslado a un dibujo donde me permita observar de manera más clara. A ver, vamos a dibujar de la siguiente forma. Entonces, este peso, que es la línea roja, dependiendo de su tamaño, ¿no es cierto? Pero lo vamos a dibujar así, ¿ya? Fíjense, vamos a dibujar, a ver, un ratito, por favor. Le vamos a dibujar así, ¿ya? Entonces, a esa altura. Entonces, este va a ser el peso, ¿ya? Este es el peso, que lo he dibujado. Ahora, la normal lo vamos a traer acá. Obviamente le podemos dibujar de otra manera, pero yo por efectos, digamos, de explicación lo voy a dibujar así, ¿ya? ¿Ya? Y esta fuerza de reacción que está acá, lo voy a trasladar acá, ¿no? Más o menos, ojalá que sea muy visual, entonces sería así. Entonces, como en algún momento hemos dicho, hacemos coincidir punta con cola, ¿no es cierto? Hemos reunido, entonces, y esta sería mi fuerza normal, y esta sería mi fuerza de reacción. ¿Estamos? Entonces, si ustedes observan claramente, bueno, en este caso, fíjense, la construcción de esto me ha permitido establecer esa relación entre la reacción, el peso y la normal. Pero quisiera poder utilizar este ángulo de alguna manera. Alguien podría decir, pero este ángulo, si tienes 30 grados, es su complemento, pero en este caso no es así, porque aquí hay un pedacito de ángulo, ¿no? Entonces, nosotros, para poder obtener una relación en este caso y que no nos confunda con este 30 grados, aquí vamos a obtener un ángulo, digamos, θ, digamos, ¿ya? Y este θ, fíjense, está formado por la reacción y el peso, que es la línea de acción que baja de esta parte.
Entonces, en nuestro dibujito, este sería Z, obviamente, ¿no? Más aún, fíjense, ahora, bueno, perdón, vamos a considerar los datos, ¿no? El peso, por si acaso, vale 85 newtons, ¿no? La longitud de la base es 6 metros. Entonces está en el sistema internacional, ¿no? Fíjense que allá nosotros podemos hallar H, aunque no nos han pedido, pero vamos a hallar H, ¿ya? Vamos a hallar H. Y lo que podemos hacer es tener lo siguiente, fíjense, vamos a tratar de utilizar este triángulo desde aquí, fíjense, desde este punto a este punto y este punto, para ver que estos en efecto son triángulos semejantes, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? Tenemos que averiguar la normal, ¿no es cierto? Nosotros también vamos a averiguar la fuerza desde acción. Tenemos el peso, ¿ya? Y posiblemente al hallar su módulo podamos hallar la fuerza normal que actúa en este punto y la fuerza de deslizamiento, obviamente, ¿no? Porque este vector se va a poder desglosar en dos, ¿ya? A ver, veamos. ¿Qué más podemos hacer? Eso tenemos por una parte. Ahora, fíjense que si nosotros aquí aplicamos la tangente, vamos a ganar espacio. Fíjense, la tangente de Z es igual, ¿no? Pensando en ese ángulo. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Pero nosotros este ángulo no conocemos, ¿no? Cuidado que alguien confunda y diga, vale 60. No es así, ¿ya? Pero vamos a tratar de establecer alguna relación con esta tangente que hemos obtenido de este triángulo, con ese triángulo que les mencionaba, ¿no? Este serían sus vértices, este y este, porque el peso siempre como va en forma directa, forma 90 grados. Es decir, estos dos triángulos que estoy señalando serían semejantes. Entonces la pregunta es, ¿a qué sería igual la tangente de Z en el triángulo grande? Este es del pequeño, por si acaso, ¿no? Ya. Y de aquel sería la tangente de Z, sería igual. Entonces ahí necesitaríamos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero aquí fíjense, de manera natural, ustedes se darán cuenta que este punto, como es punto medio y esta es una base, ¿no? Entonces, y este es 30 grados, aquí se repite 30 grados, obviamente que este valor de axitos, que le podemos llamar A, se repite acá, ¿no es cierto? Es decir que, bueno, en este caso no ni necesitamos, solamente necesitaríamos H, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular H? Ah, bueno, esto va a ser innecesario, perdón. Pensaba calcular de otra manera, pero fíjense, esta parte entonces también es H, ¿no es cierto? De acá a acá es H, que es el mismo. Entonces, lo que yo puedo tratar de averiguar, ¿quién es H? Bueno, en este caso, ya, esto momentáneamente. Pero fíjense que diríamos lo siguiente. Que vamos a averiguar H, ¿ya? El seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso que sería la base que mide 6 metros, ¿no? Sobre 6. Entonces, eso me da que H vale 6 por el seno de 30 grados. Ahora, el seno de 30 grados vale un medio, 0,5. Entonces, de aquí tengo que el H vale 3, ¿no? 3 metros vale el H. Bueno, de manera casual, ¿no? Alguien podría decir, pero no coincide, ¿no? Puede ser que el ángulo esté mal dibujado, pero el H vale 3 metros, ¿no? Por ese razonamiento. Una vez que tenemos el H, ahora yo necesito esta partecita. A esta partecita le vamos a llamar X. ¿Ya? X. Para poder aplicar la tangente. Entonces la tangente va a ser X sobre H. Pero ¿cómo podríamos, bueno, aquí le ponemos la tangente, entonces va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente que es H. Entonces va a ser X sobre H, le pondremos así. ¿Ya? Entonces obviamente que de aquí normal sobre el peso, entonces va a ser igual a X sobre H, obviamente, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer varios cálculos. Entonces, la normal va a ser igual al peso por X dividido H.
Aquí en esta relación ya tengo el peso, ya tengo el H. Lo que me faltaría averiguar quién es X, ¿no? ¿Cómo podríamos averiguar X? Bueno, hace rato lo que les decía, ¿no? Esta longitud es la misma longitud de este. ¿Por qué? Porque esta línea de acción es paralela a esta, obviamente, ¿no? Siendo este una secante, entonces al pasar por el punto medio, va a determinar este lado A y este lado A va a ser el mismo, ¿no? De acá va a ser A y de acá va a ser A, obviamente, ¿no? Ahora sí, fíjense, ¿a cuánto valdría A? Si el H vale 3 metros por la gráfica, entonces A vale 1,5, obviamente, ¿no? Vale 1,5 porque es la mitad de H, ¿no? Entonces, en este pequeño triángulo vamos a calcular quién es X, ¿ya? Entonces, aquí vamos a reemplazar. Entonces, ¿cómo calculamos X? A ver, X podemos calcular por Pitágoras, digamos, ¿no? Entonces va a ser la hipotenusa al cuadrado, que sería 3, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? X y A. Entonces aquí necesitamos X, ¿no? Entonces despejamos X, entonces X va a ser igual a 3 al cuadrado, este pasa a restar, ¿no? Menos A, que sería 1,5 elevado al cuadrado, ¿ya? Y entonces ese X va a ser igual. Hacemos el cálculo respectivo, ¿no es cierto? Entonces ese cálculo me da lo siguiente. Ese cálculo que he sacado yo es 2,6, ¿ya? O sea, siempre está en metros, obviamente, ¿no? Pero eso obviamente, obviamente no me interesa. Ahora fíjense, es decir, que si yo tengo ahora X, ¿no? X, y tengo H, y además tengo el peso, ¿no? Y si hago un reemplazo, entonces tendré, ¿no? Así, N va a valer 85 newtons, que luego vamos a colocar su valor, por X, que sería 2,6, por 2,6, y eso dividido entre H, que vale 3, ¿no? Entonces la normal nos da, en este caso, que es la fuerza normal, ¿no? Eso estamos averiguando. Aquí fíjense, por ejemplo, hemos hallado H. La normal sería lo siguiente, ¿ya? La normal nos va a dar, aquí he calculado, entonces aquí está, 69 newtons, ¿ya? Entonces esto sale con decimales por si acaso y lo he redondeado, ¿ya? Esa sería la normal. ¿Cómo podríamos averiguar además, así podemos decir, además, aquí vamos a hacer, además, hallemos la reacción R, ¿ya? Hallemos R, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese R, ya en este caso ya es bastante sencillo, dirá lo siguiente, ¿no? R cuadrado, claro, por la hipotenusa, porque tengo P y tengo la normal, ¿no es cierto? Entonces dirá, R cuadrado es igual a P cuadrado más N cuadrado, ¿no? Tengo sus módulos. Entonces, esta reacción será, ¿no? La raíz cuadrada de el peso, que es 85, al cuadrado, más la normal, que sería 69 al cuadrado, ¿ya? Ahora, salvo algún error, yo he calculado hace rato, es 106, ¿ya? 106, y entonces ojalá que tal. Pero esa es la fuerza de reacción como módulo. Más aún, fíjense, podemos hallar la normal en la fuerza de reacción, incluso la fuerza de rozamiento. ¿Cómo hallaríamos eso? Fíjense, nos vamos a dibujar, nos dibujamos la descomposición de esta fuerza de reacción, que aquí le he dibujado, entonces será así, ¿no? Esta va a ser
perdón, más arribita, esta es. Si esta es la reacción, entonces esto es RY, pensando en los ejes, y la otra descomposición será esta, ¿no? Entonces, ¿qué sería el Rx? Digamos, ¿no? A ver, hallemos el Rx y el Ry, ¿ya? Pero para eso yo necesito un ángulo, ¿no es cierto? Acá. Aquí tengo ya la reacción R, que vale 106, ¿no? Ahora, a ver, entonces, acá, ¿no? Esta es una recta que viene del peso. Y obviamente esta reacción normal, ¿no es cierto?, es paralela a esa. Entonces, por alternos internos, si este es z, el ángulo z, entonces esto es también z, ¿no? Acá esta longitud tenemos, y tenemos, ¿qué más? Tenemos el x, claro, tenemos esta longitud y tenemos el x, ¿no? Entonces, además, fíjense, bueno, también le pondremos, también, en este triángulo, ¿ya? En este triángulo tengo que la tangente de z es, ¿no? Bueno, acá en realidad, ¿no? Acá puedo reemplazar, va a ser x, pero que x valía 2,6, ¿no? Acá ya, 2,6 sobre h, ¿no? Sobre el cateto adyacente. H en este caso es 3 metros, ¿no? 3 metros, ¿ya? Y en todo caso, z va a ser igual a la tangente menos 1 de 2,6 sobre 3. Ya ese valorcito se ha calculado. Entonces resulta que este z vale 41 grados, ¿ya? Obviamente también da con decimales, por si acaso, ¿ya? Nos podían haber pedido incluso ese ángulo, ¿no? En un problema, digamos, de esa naturaleza. Ahí, por ejemplo, tenemos un dato más, fíjense. Un dato más tenemos. Entonces, si yo tengo que este es 41 grados, obviamente que esto vale 49 grados, ¿no? Porque si este vale 41, este es 49. 49, serían 80, 90 grados, ¿no? Ahora sí puedo hallar el Rx, ¿no? Aquí es igual el Rx. El Rx entonces será R, como es su adyacente, coseno de 90 grados, ¿no? Puedo hallar el Ry, que va a ser R, como es su opuesto, R seno de, de 49 grados, hemos dicho, ¿no? 49 grados y aquí 49 grados. Observen que, fíjense que yo puedo hallar incluso sus componentes de esa reacción normal, ¿ya? Bueno, este es un caso particular, ¿no? A ver, vamos a estudiar posteriormente otro tipo de, algún fenómeno de esta característica.